Bueno, muchas gracias por venir, acompañarnos aquí en la galería a la presentación del catálogo de la exposición. Me complace mucho verlos a todos ustedes aquí y también quienes me acompañan. En primerísimo lugar, Eduardo Marín, que le da nombre a la colección. Yo he insistido mucho con él en que la colección se llame Eduardo Marín. Yo creo que eso tiene una utilidad y los que se mueven en el mundo del arte lo saben perfectamente, que la colección, al tener un nombre, es más fácilmente identificable y se valida mejor. Como se explica en las palabras tanto de Danis Montes de Oca y mi colega Nelson Herrera Isla, como se explica en sus respectivos textos, esta es un tesoro que fue preservando Eduardo Marín a lo largo de los años y que ha llegado hasta hoy siendo probablemente única de su tipo en el mundo. No hay otra colección de carteles hechos por artistas cubanos similar a esta. Y creo que nadie va a poder nunca reconstruirla. Así que esperemos que él la siga preservando o la logre poner en manos de gente que la preserven para siempre. Pero un pasito pequeño y útil en ese camino es llegar a tener esto que ustedes han recibido hoy y que agradezco mucho a nombre mío y seguramente de Marín también, que Génesis, Galerías de Arte y Galería Habana hayan apostado primero por hacer la exposición y luego por producir este catálogo. Son solamente 100 ejemplares porque, bueno, la poligrafía en Cuba está como todo lo demás, así que se ha hecho en impresión digital. Es una impresión digital de excelencia, creo yo, debida a A3+. Es un catálogo realmente muy bueno, los colores están muy finamente reproducidos, yo creo, aquí, y en general en materiales buenos, en fin, la encuadernación, solo que hay solamente 100 copias pagados por la galería, ¿no? Ese es el único pero que me cabe a mí lamentarme que existan tan pocos ejemplares. Pero la preservación de este legado maravilloso, debido a los artistas cubanos en las últimas 4 décadas, es haberlos reunido aquí y que estén documentados al menos una parte de la cifra mucho mayor que atesora Marín. Él tiene más de 200 y algo, y aquí quedan reflejados la totalidad de lo que se exhibe, que son 83 piezas. En recortarlo de 200 y tantos a 83, les cuento que él llevó a mi casa 150 y pico, él y yo lo cortamos a 140 y Crisley Pérez, que no se encuentra ahora aquí, creo que no está bien de salud todavía, y Danis, pero sobre todo Crisley, hicieron el corte final para los 83 que se exhiben. Básicamente por un asunto de espacio, los carteles permiten apelotonarlos un poco en la pared, pero tampoco una galería como esta se iba a permitir hacer lo que hacemos, por ejemplo, mi amigo y colega Damián Piñuela en la galería de la Plaza de Armas, que ponemos 30 en una pared. Creo que esta galería tiene otro ritmo, otra forma, y así quedaron desplegados 83. Varios de los autores de estos carteles están aquí. Bueno, me gusta mucho que hayan podido venir, que les interese esto, cuando en realidad estas piezas son básicamente un subproducto de su obra artística, ¿no? O sea, estos son subproductos de pollo, ¿no? Como dicen en el mundo de la comida, estos son subproductos de su obra artística. Pero para la historia de la plástica en Cuba y para la historia del diseño, ellos son un cruce de caminos muy valioso, y se puede ver mucho del espíritu individual y colectivo, generacional, que cuentan estas piezas exhibidas. Tengo poco más que decir, que agradecer a Chicho, que finalmente apostó por esto, creyó en esto, en que valía la pena hacer una exposición de este tipo y que iba a tener mucha buena vibra a su alrededor, y espero que a ustedes les haya llegado también tanto el catálogo como el cartel, que por más que yo insistí no lo han querido sacar. Espero que les regalen a algunos de ustedes hoy un cartel, porque yo se lo dije a mis queridas amigas, mis ladis y todos los demás, que también les agradezco mucho todo lo que hizo. Pero el cartel nunca lo veo, el cartel lo hicimos, pero nunca lo sacan. Espero que lo saquen, algunos de ustedes se vayan con un cartel hoy regalado, aunque sea. Que es una apropiación, una intervención
mía a partir de una sugerencia de Marín sobre un cartel de Glesis Nova. Dicho esto, invito a que Dani, si quiere comentarles algo, el Parco Marín o el elocuente Nelson. Gracias. ¿Quién quiere hablar? Bueno, en primer lugar lo que corresponde, que es agradecer a ustedes todos que están acá. Como decía Pepe, veo muchas caras de los responsables, de los protagonistas de la exhibición, lo cual me complace muchísimo. Y agradecerle, bueno, a este grupo de personas, fundamentalmente a Eduardo y a Pepe, por la iniciativa. Yo creo que no es casual que Génesis hubiese aceptado este proyecto. Incluso tenemos en mente otros proyectos que tienen que ver con colecciones institucionales y colecciones privadas. Y digo que no es casual teniendo en cuenta que Génesis es una empresa que trabaja con galerías de arte y en esa misma dirección trabaja con coleccionistas. De manera que cómo se iba a perder la oportunidad de tener una colección de esta naturaleza, que no solo es muy particular por ser de carteles, por ser de diseño, sino precisamente por ser carteles realizados por artistas para sus contemporáneos, para sus amigos, para promover las obras de este grupo grande de artistas. Es una colección, es una exposición que está concebida a partir de la colección con obras desde la década del 80 y hasta el presente. Creo que la obra más reciente desde el 2018, 2017, algo así. Y bueno, eso nos habla no solo de la potencialidad y del deseo de los artistas de vincularse a esta expresión y de hacerlo de la manera desenfadada en que históricamente lo han hecho, sino también la minuciosidad, la sistematicidad, la pasión y la entrega de Eduardo por mantener esa colección viva y por darle continuidad. Es una exposición que en su mayoría las obras fueron hechas en el taller de serigrafía artística René Portocarrero, pero no en su totalidad. Hay obras que fueron impresas o fueron hechas en el taller de gráfica. Se hizo una decantación a partir de criterios de Pepe, Eduardo, sobre la posibilidad de que la exposición que mostráramos fuera una exposición de carteles de proyectos de artes visuales. ¿Por qué? Porque la colección incluye otras obras que no son precisamente de artes plásticas, incluye promoción de conciertos, promoción de eventos culturales, pero la mayoría es precisamente de artistas plásticos, hechos para otros artistas plásticos o para sus propias exposiciones. En la historia de esta colección y digamos de las obras en sí mismas, habría que destacar y significar la figura de Aldo Menéndez, fallecido el año anterior, el año pasado, por ser la figura que promovió, no solo posibilitó que en el taller de serigrafía se gestaran un grupo de obras que respondían al objeto social del taller, sino que además surgiera la posibilidad de que los artistas se sintieran en un ámbito o en un espacio de confianza para hacer o mantener esa otra producción, como decía aquel cartel de Glexis del cual Pepe se apropió para el cartel nuestro. Para nosotros también era muy importante destacar el carácter de la colección. O sea, que la exposición no solamente iba a reconstruir una historia, iba a poner ante los ojos del público una serie de obras que no habíamos visto en muchos casos. Por ejemplo, en mi caso particular, que mi tesis es sobre la década del 80, había muchos carteles que yo no tuve en aquel momento la posibilidad de ver, o sea, y me imagino que a las generaciones más jóvenes le pasará igual o más o peor. Pero era importante seleccionar dentro de esa amplia gama un grupo de obras, por una parte, que demostraran la relación de los artistas con el diseño, un diseño, repito, muy desenfadado, muy poco respetuoso de las leyes tradicionales del diseño, muy a tono con el espíritu de la época, con el espíritu de esa promoción, de esa generación de los 80, pero también quisimos destacar dentro del espíritu de la colección cómo una institución puede apropiarse y gestionar una colección.
cuáles podrían ser las posibles entradas a una colección que es al mismo tiempo un archivo. ¿Cómo podríamos establecer la relación entre arte y archivo a partir de una colección? Y en ese sentido fuimos estableciendo una serie de líneas de trabajo que ustedes van a poder leer en el texto, por ejemplo, donde se hicieron unas mini colecciones de aquellos artistas que con más frecuencia o con mayor sistematicidad se dedicaron a realizar los carteles. En ese sentido, por ejemplo, van a encontrar obras de Cuenca. Quisimos presentar al menos 3 carteles por cada uno de estos artistas. Es el caso de Cuenca, es el caso de Gleisis Novoa, es el caso de Duvier del Dago, que estuvo por la mañana aquí con sus estudiantes, es el caso de Tamayo, que lo vi por acá. O sea que esa es una línea de desarrollo de la exposición. Otra línea de desarrollo de la exposición ha sido aquellas exposiciones y aquellos carteles que responden a exposiciones en Galería Habana, y desde luego aquellos carteles que responden a la promoción de las propias obras de los artistas, pero donde uno puede, a través del cartel, incluso poseer una obra del artista, por la manera en que ese cartel está autorreferenciando las maneras de hacer de los propios artistas, los códigos de los propios artistas, y casi así como siempre hemos reconocido en el cartel una obra de arte, en este caso creo que se duplicaba esa intención de que poseyendo el cartel estás teniendo también la obra de un artista. Creo que sería muy bonito que la exposición pudiera circular en otros ámbitos. Es el propósito nuestro apoyar el propósito histórico de Pepe, de mantenerse en vínculo con colecciones de diseñadores, con obras que responden al diseño, y Génesis en los 2 últimos años además ha incorporado a su haber el trabajo con los diseñadores. Y hay una pretensión de que ese trabajo no solo se corresponda con la idea de que los diseñadores a través de Génesis canalizan sus servicios, canalizan sus trabajos, sino que también nosotros asumamos una responsabilidad ante el hecho de promover aquellos aspectos más creativos o aquellas obras más creativas dentro del campo del diseño y del diseño informacional, pero también del diseño industrial y del diseño en sentido general. Yo les dije que se sentaran aquí aunque no querían hablar, con la intención de que finalmente digan algo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, yo creo que en eso se va a decidir. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, a mí me parece extraordinaria esta exposición, la verdad, desde varios puntos de vista. Quizás el que menos significativo sea para muchos lo que está aquí es que trata de una época que muchos no vivieron o eran muy pequeños cuando la década de los 80. Quizás los que tenemos más edad sabemos de qué estoy hablando. Estas son parte de los 80, de aquella extraordinaria década de los años 80, donde se pueden ver artistas que ya no están con nosotros, no están aquí físicamente en Cuba, o realmente murieron por múltiples razones. Yo creo que esta exposición está reflejando un espíritu que pocas veces se da en el campo del diseño gráfico. El diseño gráfico responde, por lo general, históricamente, el que hemos visto en Cuba, a determinados momentos de la propia historia, de su propio devenir, del diseño gráfico. Pero yo no pudiera decir si un afiche del ICAI, por ejemplo, de cine, responde a una época o no. Responde a la película en primer lugar, a lo que tiene que comunicar, luego a los colores quizás que se usaban en determinado año, pero es raro encontrar en una exposición de carteles el espíritu de una época, de la irreverencia que había en aquellos años, la informalidad, la gran cantidad de cosas que había por hacer, y yo creo que eso está aquí en esa exposición. Fíjense que no hay dimensiones normales, típicas, estándar. Hay la dimensión que el papel o los sobrantes de papel o de cartulina que había en el taller de serigrafía le permitía a los diseñadores hacer. Entonces, les permitía eso porque además en ese taller, como dijo Dani, existía un hombre extraordinario al frente de él, que era Aldo Menéndez. Esto también responde a que siempre al frente de las instituciones y al frente de las cosas grandes siempre hay una gran persona, una gran personalidad, y eso fue Aldo Menéndez.
que vivía todo esto con la misma pasión que los propios artistas. O uno descubrir que había un cartel de Belkis Ayllón en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, en el momento que esa institución tenía un rol importantísimo y destacadísimo en las artes plásticas cubanas. Aquí hay lugares que no se pensaban, y nosotros viéndolos ahora, que podían exhibir carteles, sin embargo se exhibían carteles en ese momento. En cualquier lugar de La Habana se exhibían carteles con tal de, o obras de arte, con tal de tener mantener abierto el espíritu de esos años. Entonces vemos que los artistas trabajaban con un desenfado que hoy se mide todo el mundo más, se mide siguiendo tales o más cuales leyes del diseño y del propio arte. En aquella época no había esas medidas, no había ese sentido de la historia, ¿no?, que tenemos ahora, de la propia visualidad, de cuidarnos y de velar porque las cosas salgan como tienen que salir. Aquí se hacía lo que se podía y lo que no se podía no se hacía. Pero era eso lo grande que tiene, y es lo grande que tiene esta exposición, ¿no? Donde cuando una letra salía mal por alguna casualidad, se ponía una X, se tachaba y se ponía la buena al lado. Y no importaba si usted había tachado una letra por las razones que fueren. Entonces yo creo que eso, sobre todo en el campo de la tipografía, donde más se aprecia esa locura, ¿no?, esa falta de prejuicio, ¿no?, sobre todo en el campo de la tipografía, no tanto en el color. El color son bastante discretos, quizás era lo poco, Marín les podrá decir si era la tinta que en ese momento sobró en alguna de las latas que había por ahí en el almacén del taller o no. Pero me imagino que no había una planificación, no había un proyecto de qué iba a ser ese cartel en un momento determinado, sino había una idea general y a partir de ahí los artistas se ponían a trabajar. Me parece bueno lo de la que Dani haya hecho énfasis en la colección. Yo creo que cada vez más importante en Cuba, ahora si tenemos tiempo, porque yo creo que la pandemia nos ha dado tiempo para pensar en muchas cosas, que el papel de las colecciones en Cuba, ¿no?, en el arte cubano histórico, moderno y contemporáneo. Hay que pensar en toda la cantidad de gente que en Cuba hoy día tiene obras de arte en sus casas y que está reafirmando también de alguna manera la memoria cultural cubana, ¿no? Han surgido una serie de colecciones en el mundo sobre el arte cubano que llama la atención, que no sea solamente el Museo Nacional de Bellas Artes el único tesauro que hay aquí del arte cubano. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que hay una cantidad notable de personas vivas en Cuba y fuera de Cuba que están atesorando el arte cubano moderno y contemporáneo. Una de las últimas colecciones que yo conozco es la de Nivaldo Carbonell, por ejemplo. Alguien que no aparecía en el firmamento del arte cubano hasta hace muy poquitos años. Y ya está haciendo su propia colección y está luchando por mantener viva su colección de arte cubano en la medida que él pueda tener los recursos necesarios económicos para mantener esa colección. Pero imaginemos el caudal de arte cubano que hay en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Salud Pública, en el modesto y humilde Museo de Arte Contemporáneo en Topes de Collantes y en el propio antiguo sanatorio, hoy creo que es un hospital de salud que hay en lo alto de Topes de Collantes. Son incontables el Fondo de Bienes Culturales, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la UNIAC. O sea, si nosotros sumáramos todo eso, aquí no cabrían en el Museo Nacional de Bellas Artes todas estas colecciones. No solamente en salas, sino incluso hasta en los talleres, en los almacenes. O sea que hay hoy día, mencionando la Fototeca de Cuba también como una colección importante, por supuesto, la más importante fotografía cubana, pero hay personas que están haciendo esto por el arte cubano. Hasta esa cosa enloquecida de un museo de arte cubano en Viena, en Austria. Como también en la Florida hay unas cuantas que ustedes saben. La de Daytona Beach, allá arriba, la de Jorge Pérez en el museo, la de Ramón Cernuda, en fin, es incontable hoy día, posiblemente, claro que se pueden contar, es un poco exagerado, pero la cantidad de personas que hay
tratando de conservar desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista, el arte cubano contemporáneo. Y esto, me alegra que Pepe haya hecho esa apología un poco mínima que hizo de Eduardo Marín, porque él dirá cómo se le ocurrió guardar esas cosas y qué importancia le vio él a estos carteles cuando él empezaba y trabajaba de alguna manera en el taller de René Portocarrero, porque eso es insólito en Cuba. Y eso que se han hecho esfuerzos por ver cómo se puede recuperar o mostrar todo eso. El día que se muestre el arte cubano que hay en las colecciones, estas que he mencionado por encima de este país, va a ser un golpe tremendo para la información en Cuba, para el conocimiento. Cuando él hablaba del MINREC, no le hablaba del edificio de Hey Tercera. Les estoy hablando de las embajadas de Cuba en todo el mundo. No hay una embajada cubana que no tenga casi un Wilfredo Lam, que no tenga un René Portocarrero, que no tenga un Mariano Rodríguez, que no tenga un Luis Martínez Pedro, que no tenga un Amelia Peláez. Señores, yo no sé si eso está inventariado, yo no sé si eso está recogido en algún documento, pero el día que le pidamos a todos esos ministerios, porque yo tampoco me niego a pensar que esas colecciones no las veremos nunca, no las vamos a ver nunca. ¿Cómo es posible que nosotros no disfrutemos de un arte que además está en las manos del Estado? Porque todavía de un coleccionista particular que no quiere enseñarla, tiene esa posibilidad, tiene ese derecho, pero que esté en manos de una institución cubana oficial del Estado y no se muestre nunca, que nadie se las haya pedido para mostrarla, que nadie haya querido que las veamos, me parece que eso es un acto casi de lesa humanidad o de lesa articidad o algo así parecido. Entonces, por eso hay que agradecerle tanto a Eduardo Marín esta idea, que la haya podido compartir con Pepe. Primero estuvo hablando conmigo en un tiempo atrás para poder exhibir allá en otros espacios de la ciudad de La Habana, y manejamos algunos centros, algunos lugares. Finalmente me alegro de que Pepe haya sido el que decidió finalmente y hablarla con la Galería Habana, con Génesis, con todo el mundo para que se hiciera aquí. Este es un papel también importante de la Galería Habana. La Galería Habana no tiene que estar siempre mostrando lo último del arte cubano contemporáneo, ni las últimas expresiones de algunos artistas cubanos notables, sino que también se puede dar un lujo como este, que es más que un lujo, es un acto de justicia extraordinario, ¿no? Lo que ha hecho Galería Habana, la empresa Génesis. Ojalá que otras instituciones sigan ese ejemplo, ¿no? Y se dediquen a recoger cosas en el campo de la fotografía, de la pintura, del dibujo, de la cerámica, de lo que sea. Por eso yo creo que hay que agradecer mucho, ¿no?, a muchas personas y a muchas instituciones hoy día en Cuba que todavía mantengan ese y quieran, pero lo que hay que hacer es apoyarlos de alguna manera con una política, ¿no?, global, una estrategia general de ir sacando y recuperando estos ejemplos del arte cubano. Hoy le tocó al afiche, le tocó a este afiche hecho por artistas, cosa que no se usaba ni se usa hoy. ¿Qué artista cubano hoy se preocupa porque su exposición tenga un afiche? Muy pocos. Yo no conozco muchos ejemplos. Sin embargo, en esa época, todos los artistas se preocupaban porque su exposición tuviera un cartel, aunque fuera chiquitico, aunque fuera un solo color, eso no importaba. Incluso hay un afiche por detrás de una conferencia. Un día en la hora tal en Elisa. Una conferencia, bueno, los artistas querían y hacían un afiche de esa conferencia. Cosa más loca, ¿verdad? Pensando en tiempos de ahora, en tiempos actuales. Sin embargo, ellos querían de alguna manera que la gente lo supiera. No habían las redes que hay ahora, no habían los medios, ni apenas se usaban teléfonos. Los artistas no tenían ni teléfono fijo. Ya no celular fijo. Los que vivían ahí en casa de Fichume local en Quinta y D eran como 4, Flavio, Leandro, yo no me acuerdo cuántos vivían allá atrás en la zona del garaje, Chocolate que vivía en la parte atrás del Liceo Diego de la casa. ¿Qué teléfono iban a tener? ¿De qué manera le podían avisar a la gente que había una exposición y que había un concurso y que había tal cosa? Bueno, por eso se hacían también carteles, y muchos de estos carteles se hicieron por una falta de comunicación tremenda. Hoy nos damos el lujo de que no importa que no haya impreso, no importa que no
aparezcan en la televisión. Eso no importa, con el teléfono tenemos suficiente para avisarle a todo el mundo. Y eso a veces atenta contra el propio arte, ¿no? Contra las propias artes plásticas. Mire usted la maravilla que tenemos aquí gracias a que no había redes sociales. Así que gracias a la ausencia de móviles tenemos esta extraordinaria exposición que podemos ver aquí, como decía Dani, sin medidas, sin prejuicios, sin nada. Lo interesante que tiene es esa pluralidad y esa heterogeneidad. Así que no sé de qué manera vamos a hacerlo, pero vamos a agradecer mucho siempre todo lo que estamos aquí hoy, esta linda exposición. Bueno, lo logró Nelson. Como confesión les digo que yo no pensé nunca en hacer una colección. Uno viene de la escuela de diseño con criterios rígidos, de aquellas 101 reglas, y para mí esto no iba en esas 101 reglas, ¿no? No había forma de entenderlo en un principio. Es decir, lo fui guardando después porque fui entendiendo sobre todo el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo de ellos, de que cada exposición tuviera su cartel, de que cada exposición tuviera un catálogo, de que lo importante era el momento. A veces hay carteles aquí que se hicieron 1 hora antes de la exposición, y eso fue lo que me fue enseñando y la razón por la cual los atesoré, ¿no? Y en principio, ya les digo, no había ni la intención de coleccionar, ni de ver esas reglas rígidas, ¿no?, que nosotros traíamos del instituto. De hecho, por ejemplo, el cartel del juego de béisbol tiene una versión hecha por mí y Vladimir Yaguno, Nudo, que fue gracias a Aldo Menéndez, y gracias a todo esto a Aldo, ¿no?, que lo hizo posible. Todo esto fue posible por Aldo Menéndez, y en un principio yo pensé que ese cartel era un plegable, es decir, por la cantidad de nombres, de escritos hechos a mano, que eso se iba a doblar, y nunca pensé que fuera un cartel. No lo entendí nunca como un cartel. Es la razón por lo que existe la pieza que hicimos después, posteriormente, Vladimir y yo, ¿no? Y bueno, ya han hecho ya un paneo bastante interesante ustedes ya de todo lo que fue sucediendo, ¿no?, en esos años. Y como resumen, disfruten de esto, ¿no?, y disfruten de este catálogo que es también parte de esta forma desenfadada de hacer. Muchas gracias.